Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes, hacer comunidad aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook. Muchísimas gracias por comenzar una nueva semana aquí para analizar los temas que más nos interesan. Gracias por su compañía, gracias por hacer posible esta serie de transmisiones. Muchísimas gracias en un día bien cargado de situaciones, de controversias, un día preocupante, preocupante para la vida nacional. Aquí solamente aquellos que no tienen el menor recato en cargarse a lo que está pasando desde el gobierno de la República, pues salvo ellos, los demás sí estamos preocupados por lo que ocurrió este fin de semana, cuando el secretario de la Defensa Nacional, contra toda norma, contra inclusive los reglamentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional, hizo un discurso de solidaridad, de apoyo político, un discurso político que no va con las normas de los militares. Y esto ha despertado situaciones graves, situaciones preocupantes. No, no es un asunto cualquiera. Por favor, no nos vayamos con la pasión, con el apasionamiento, porque luego esto nos cuesta muy caro, el no entender que seguir justificando lo injustificable, seguir tolerando aquellos excesos que no se le hubiéramos tolerado a ninguno de los anteriores. Si el secretario Cienfuegos o el secretario Arévalo Gardoqui o el secretario Galván, cualquiera de ellos hubiese pronunciado el discurso del sábado por parte del secretario Luis Crescencio Sandoval, se hubiera provocado, como dicen en el fútbol, la rebambaramba. Créanme que estarían, pero de verdad con los pelos de punta, los mismos que ahora están de vividores, los mismos que ahora están justificando lo que en otras condiciones estarían advirtiendo como un presagio de abuso de poder, como un presagio de emparejamiento, de maridaje entre los militares y el gobierno de la República. Es de verdad insostenible lo que declaró, lo que afirmó el secretario Sandoval. No se vale, de verdad que no se vale y no podemos, insisto, no podemos quedarnos de brazos cruzados contemplando y lo que se ha hecho en todo este sexenio de minimizar lo que en condiciones normales no hubiésemos hecho, de justificar, no sé por qué, de verdad que no sé por qué, no entiendo por qué justificamos lo injustificable. Es un tema bastante delicado, los invito para que me den sus puntos de vista, que me den sus comentarios, los invito para que los anoten aquí en el chat, que compartan la transmisión, que inviten a más personas. Miren, como país nos ha costado mucho tiempo el pacificar las revueltas, el pacificar a la nación en momentos cruciales. Como ustedes saben, el pasado 20 de noviembre conmemoramos un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana. Muchos estudiosos, muchos, no pocos estudiosos, advierten que la Revolución Mexicana fue una verdadera carnicería innecesaria, que la verdad es que la salida de Porfirio Díaz del poder en el 1910 hubiera sido negociada, pudo ser negociada por Madero, Madero había ganado la elección, se pudo haber incursionado en un proceso de pacificación. No fue así porque empezaron las luchas entre los grupos, las luchas del grupo de Zapata, la traición de Victoriano Huerta, los movimientos de Carranza, los movimientos de Zapata, y todo esto fue preparando un caldo de cultivo desde 1916 y hasta 1946, en que se toma la decisión que eh, el presidente de ese entonces fuese el último general, el último militar que llegase a la presidencia de la República. Esto fue un gran paso para pacificar al país.
esto no cabe duda que se trata de una de los grandes pasos que se dieron. Si bien es cierto que no voy a ponerme a hablar bien del primer presidente civil en esta época, que fue Miguel Alemán, no lo voy a hacer, ni remotamente, porque hay muchas cosas que discutir. Me tocó vivir por allá por los años 70 aquella frase que les he comentado aquí, que por los 70 mucha gente decía, nos hace falta la bota, decían muchos. ¿Por qué? Porque se veía que en muchos países del continente se estaban dando alzamientos, golpes de Estado, y no ocurrió en el país, ¿sí? Esto desde Ávila Camacho y hasta nuestros días veníamos observando a un ejército, a unas fuerzas armadas, porque acuérdense ustedes que militares, tanto el ejército como la marina, veníamos viendo una disciplina, un respeto, y sí, sí, por supuesto, no es que estén diciendo, no es que el secretario esté hablando de un respeto, una disciplina, de una manifiesto apoyo a las acciones del presidente de la República como el comandante en jefe. El comandante en jefe del país es el presidente de la República. De ahí a que el general secretario incursionara en pedir a las Fuerzas Armadas y a la Unidad Nacional para consolidar un proyecto político. Aquí el apoyo fue para el proyecto político, para el partido en el poder. No fue el respeto a la institución presidencial. No, fue mucho más allá, mucho más allá. No es lealtad institucional. Este fue un discurso político que lo vamos a escuchar, vamos a tener la oportunidad, y les repito, no podemos verlo como si fuese algo intrascendente, porque lo vamos a lamentar. Seguimos tolerándole a este gobierno lo que no le hemos tolerado a los demás. Pero pues vamos a dejar que sean las palabras de Luis Crescencio Sandoval las que nos den el rumbo. Señor presidente, el próximo 1 de diciembre se cumplirán 3 años de que inició su gestión al frente del Poder Ejecutivo. En estos 3 años, usted ha depositado su confianza en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional para la seguridad, el progreso de México y el bienestar del pueblo. Desde ahí las cosas iban mal. Luis Crescencio Sandoval no tiene por qué mencionar la disciplina o el respeto a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional en este momento está en el mundo de los civiles, por mucho que esté constituida por militares. Eso no es su chamba, no está en sus responsabilidades. Todavía no se modifica la Constitución para que la Guardia Nacional pase a ser parte de las Fuerzas Armadas. A partir de ahí ya estaba mandando una señal errónea, equivocada, asumiendo un mando de una tropa que no le corresponde. Es un timbre de orgullo poder contribuir a la transformación que se está viviendo. Las bases están sentadas y se avanza con paso firme en el proyecto de nación que usted ha impulsado desde el inicio de su gobierno. En este sentido, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las 3 primeras transformaciones, el bien de la patria. Se enfoca en desterrar la corrupción, procurar el bienestar del pueblo, el progreso con justicia, la igualdad, el crecimiento económico, educación, salud y seguridad, entre otros rubros. Como mexicanos, es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha. Ahí tienen ustedes lo dicho por el general secretario. Qué grave esta declaración, que está prácticamente subiéndose al partido político. No nos engañemos, no nos engañemos de que es lealtad de las Fuerzas Armadas. No, fue un desafortunado discurso en el cual el secretario de la Defensa incurrió en excesos. Dice, fíjense, este personaje es el secretario ejecutivo de Human Rights Watch, que es esta organización de los derechos humanos, José Miguel Vivanco, quien hizo un comentario en esta materia y señala,
El general Sandoval, jefe de las Fuerzas Armadas de México, durante la celebración del Día de la Revolución, respaldó y se identificó públicamente con AMLO y su proyecto político. Cuando los militares se meten en política partidista, la democracia peligra. Ese es el grave riesgo en el cual nos encontramos. Porque también les voy a dar un señalamiento de lo que se establece de acuerdo a los códigos que tienen que respetar los propios militares y que, bueno, pues da la impresión, no da la impresión, es un hecho que en esta ocasión el general secretario se excedió. Miren, el capítulo segundo, artículo 17 de la Ley de Disciplina Militar, queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia que así se lo permita en términos de lo dispuesto por las leyes, así como pertenecer al estado eclesiástico o desempeñarse perdón, o desempeñarse como ministro de cualquier culto religioso sin que por ello pierda los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí está la ley de disciplina militar sobre este particular. Y bueno, lo que les decía, vinieron los comentarios. La senadora Lili Téllez ya se advertía y se lo dije de frente en el Senado al secretario de la Defensa y al de Marina y al director de la Guardia Nacional. ¿No les da vergüenza, señores? Y escuchemos estas palabras de la senadora Lili Téllez a este respecto. No les da vergüenza, señores. No les da vergüenza, señores. Les invito a que porten ese uniforme, no solo con gallardía, sino con lealtad a la patria. Las prendas y las estrellas no significan nada si quien las viste no tiene carácter para defender a los mexicanos. Ahí están las palabras de la senadora Lili Téllez, que también señalado por otro lado, hay que destacar en medio de todo esto que está ella hablando de la necesidad de que comparezca el secretario de la Defensa ante el Senado de la República. Eso es lo que está advirtiéndose. Dice, esto ya está muy viejo, no voy a leer algún otro, pero dice, solicitaré que el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, comparezca en el Senado. Debe explicar por qué hace política y promueve a la 4T. La Ley Orgánica de Administración Pública Federal no le da esas facultades. También debe responder por los contratos que ha asignado, porque también vamos a platicar de esto que reveló Latinus y que lo platicamos el pasado viernes, lo relativo a la gran cantidad de contratos que no llevan no están libres de una posible corrupción. Por lo tanto, está uno de los temas que más va a tener que tratarse en medio de todo esto. Bueno, ahí tienen ustedes lo declarado por Lili Téllez. Mientras tanto, Antonio Garci Nieto, el monero del Financiero, dice, ya no tenemos ejército nacional, ahora tenemos ejército gubernamental que quieren dejar en guardia pretoriana. Así corrompe las instituciones el populismo. Y la nota de Reforma señala, especialistas, académicos y legisladores criticaron el llamado del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para unirse al proyecto de la 4T. Muy preocupante, no tengo memoria de algún general apoyando abiertamente un proyecto político de esta forma, dijo Catalina Pérez, investigadora especializada en temas de Fuerzas Armadas y Procuración de Justicia. El senador Emilio Álvarez y Casa consideró que las Fuerzas Armadas ya no se asumen como una institución neutral de Estado, sino como un bastión de la 4T. Y así sucesivamente, Jacobo Dayan, especialista en Derecho Penal Internacional, alertó que es muy preocupante que las Fuerzas Armadas tomen partido. La ex senadora Marta Tagle recordó que la lealtad de las Fuerzas Armadas es el Estado mexicano, no al proyecto político del presidente.
Sandoval dice que las Fuerzas Armadas no tienen fines políticos. Es claro que él sí es parte de lo que se está comentando a este respecto. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes que participan con sus comentarios para que le demos también rumbo a esta transmisión. Buenas noches, Santa Fuentes, Carmelita Ortega Speitia, Marilú Campos Rico, Piolín Santos, buenas noches también, Juan Anaya, Judy Gordillo, hace mucho que no estaba por aquí, Judy, gracias también por estar, Victoria López, Marta Perry nos saluda, don Margarito Fajardo Guzmán también lo hace, Karime Peña, buenas noches, muchas malas noticias, yo creo con esto del militar, Román Saucedo, también saludos, Claudia Guerrero, saludos desde Monterrey, también muchas gracias a Ed Ávila, lamentablemente lo que sucede con el secretario de la Defensa, Julián Martínez, saludos desde Lagos de Moreno, Jalisco, Emma Oropesa, buenas noches desde Tijuana, Baja California, Susana Vergara, buenas noches, Pedro Silva nos saluda desde Aguascalientes, Daniel Márquez desde Jerez, Zacatecas, hijo, qué difícil traen la situación allá en Zacatecas, de verdad que se ha venido complicando en serio. Patricia Santibáñez, saludos, ella está poniendo ahí algunos saludos, la maestra Carmen Robles Gil, también muchísimas gracias por estarnos saludando, Teimen G, también saludos a todos, Erasmo Rodríguez Oreguia, buenas noches comunidad, como ves, como los cangrejos para atrás y mucho, no, pues esto ya no es ni para atrás, a ver Erasmo, no es ni para atrás, esto es nuevo, o sea, esta sumisión del ejército, esta participación política es nueva, no, sí hemos tenido, ahí me quedo Maru, hemos tenido militares, gobernadores, presidentes municipales, diputados, pero previamente dejan sus funciones en la milicia. Esa es la particularidad. Miren, hoy en el periódico Reforma, él analiza, el académico Jesús Silva Herzog Márquez titula La opción preferencial. A juicio del presidente López Obrador, las armas son la verdadera garantía de lo público. La forma de asegurar que sus obras predilectas permanecerán en la órbita del Estado es entregándoselas al ejército para convertir en irreversible una decisión política. Hay que ceder su dominio a las corporaciones militares. En el momento en que los uniformados tengan el control de un ámbito de la política pública, podemos estar confiados de que no se revertirá jamás. Eso es lo grave, que todo esto que le está dando López Obrador a las Fuerzas Armadas no va a ser fácil revertir por lo que representan. La racionalidad de la decisión es clarísima. Bajo el control de los soldados se aleja definitivamente la tentación privatizadora. Contra el neoliberalismo, la advertencia de los cañones. No es la ley lo que garantiza la permanencia de lo público. Ni siquiera si se instala en el texto de la Constitución podría asegurarse su cuidado. Lo público está al cuidado de quienes cargan las armas. No es el trazo cuidadoso de su configuración institucional. No es tampoco el testimonio de su eficiencia. Es que los soldados resguardan las obras y que atreverse a cuestionar su gestión implicaría enfrentarse a los fusiles. Y más adelante remata diciendo, cuando los militares acusan recibo de los obsequios que reciben de la presidencia, transparentan la lógica profunda de la política oficial. Si el populismo desplaza la política del conflicto pluralista a la arena de la guerra simbólica, el ejército es el protagonista y el emblema de orgullo. El patriotismo se expresa adhiriéndose al proyecto presidencial, dijo hace unos días el secretario de Defensa. El hombre que representa a quienes empuñan las armas convocó a la ciudadanía a unirse al López Obradorismo. Las cosas quedan más claras. El lenguaje del López Obradorismo es, en realidad, lenguaje castrense. Un llamado a la unidad, a la disciplina y a la subordinación que pone bajo la mira a los enemigos, a quienes por elemental patriotismo hay que aniquilar. La opción preferencial por los soldados resume el proyecto y la amenaza del López Obradorismo, es lo que dice, es lo que escribe Jesús Silva Herzog Márquez en Reforma. Hace unos minutos escuché a Rafael Cardona con Pepe Cárdenas en su noticiario de Radio Fórmula y me pareció
un excelente comentario y me gustaría compartirlo con ustedes. Me perdonarás que traigo esta voz un poco así como cavernosa, pero pues el aire y el frío y todo lo demás. Bueno, Pepe, yo creo que este discurso del señor general secretario nos coloca no por primera vez ante una declaración de esa misma categoría. Yo recuerdo que en otra ceremonia del Día del Ejército, el general secretario también externó el respaldo de las Fuerzas Armadas a la obra de construcción nacional que ha emprendido el presidente de la República. Creo que no es la primera vez que lo dice, quizás fue la primera vez que lo dijo en los tonos que llamaron tanto la atención en esta ocasión del 20 de noviembre. Sin embargo, y no por tratarse de una reiterada oferta de respaldo y lealtad al presidente, debemos olvidar algunas cosas que son importantes. Yo no creo que la lealtad de las Fuerzas Armadas sea únicamente a su comandante supremo. Nadie le quita al presidente de la República lo que la Constitución le otorga. La Constitución le otorga el mando supremo del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina, ahora también de la Guardia, porque así es la estructura del Estado. Pero no son los militares, sobre todo los mandos militares, no son empleados del gobierno, son responsables de la seguridad nacional y deben responderle al Estado, no al gobierno. ¿Cómo se le responde al Estado si el Estado no es una persona a la cual le puedas ir a tocar la puerta? Se le responde al Estado acatando el mandamiento constitucional, no acatando las directrices políticas de uno o de otro gobierno. Yo creo que si en otros tiempos alguno de los anteriores secretarios de la Defensa hubiera aplaudido lo que se ha llamado el proyecto de nación de la Cuarta Transformación, habrían sido mucho peores las reclamaciones y las quejas. Y en este sentido, Pepe, hay algo que a mí me llama mucho la atención de lo que dice el señor secretario. Él habla de un proyecto de nación. Yo no creo que México sea una nación en proyecto, porque un proyecto es algo que todavía no se consolida y que no existe y que no está ahí. México es una nación constituida con instituciones importantes, una de ellas son las Fuerzas Armadas, y entonces yo creo que esa frase del proyecto de nación, pues resulta hasta ofensivo si se analiza desde el punto de vista constitucional. Esta nación no es un proyecto. Esta nación es el hogar de 130 millones de mexicanos con una integridad territorial que el ejército debe conservar, preservar y hacer respetar. Esa es su primera función. Y para hacerlo debe guardarle lealtad a la Constitución y a la nación. Por eso es el ejército nacional, no el ejército gubernamental. El jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no es propietario del ejército. Y si ahora el general secretario le agradece al presidente que en estos 3 años haya sido lo suficientemente generoso para otorgarles la confianza y darles un montón de cosas que no están inherentes a la condición de la vida castrense, como construir sucursales de bancos y custodiar vacunas y construir un aeropuerto y una pista y una carretera. Ese es otro asunto. Esa sí es la parte operativa del ejército, pero la parte sustantiva del ejército no puede estar
adherida a un proyecto político. Y claro, el señor secretario no mencionó ni al partido ni a la Cuarta Transformación, pero en estos tiempos, en este contexto, la palabra transformación solamente tiene un sentido. Y al aludir a ese sentido se está aludiendo al constructor de esa idea que quiere incorporar su proyecto a la nación. Pero no podemos seguir hablando de que estamos proyectando una nación como si estuviéramos proyectando una obra pública. Entonces yo creo que sí, el secretario de la Defensa se dejó llevar quizás por la gratitud de las condecoraciones y de las muchas misiones y tareas que se le han encargado al ejército. Pero una cosa es su sentimiento personal frente al jefe del Estado y otra, su absoluto apego al Estado. El ejército debe proteger al Estado Nacional, no únicamente al presidente de la República. No son sus guardianes, son los guardianes de la nación. Ahí tienen este comentario, me pareció muy puntual, muy pertinente, de parte de Rafael Cardona en el noticiario que conduce Pepe Cárdenas en Radio Fórmula. Creo que es muy claro lo que se está señalando a este respecto. Y miren, por ejemplo, la académica y crítica Denise Dresser escribe: el ejército es tan corrupto como cualquier institución a la que se le otorgan poder, recursos, proyectos sin vigilancia y sin rendición de cuentas. López Obrador está creando un monstruo que después será difícil controlar, limpiar y regresar a los cuarteles como prometió. O sea, ¿se acuerdan? Acuérdense que en campaña incluso se desató una gran controversia por la forma en que se dirigía y hablaba del ejército el entonces candidato López Obrador, y pues ahora lo tiene postrado. Más comentarios de ustedes. Pati Medina, buenas noches. Blanca Margarita González, también buenas noches. Austra Berta García, igual, gracias por estar aquí. Pedro Martín Amador, esto es muy peligroso. El ejército no debe interferir en la política, debería de renunciar ese militar al cargo. Marilu Campo Rico, es una situación muy delicada lo que está pasando con el ejército en nuestro país. Gerardo Millán, buenas noches. Tere Loza también nos saluda. Marina Lara Sili, ella está en Querétaro, también gracias Marina por participar. Víctor Manuel Tejeda, la postura del secretario de la Defensa solo reafirma cómo se dejaron corromper por este cínico y nefasto gobierno y da a entender que es una manera de pagar favores. Don Paco Aceves Silver, peligrosísimo tanto ejército. México corre peligro de perder su democracia. Cada vez se parece más a Venezuela. Antes Estados Unidos hubiese intervenido. Hoy no veo a Biden con la fuerza necesaria. Es un presidente débil y soy demócrata, es lo que nos dice. También Juan Armando García, peligrosas las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional pidiendo apoyar a la 4T. Sí, como decía Rafael Cardona, está apoyando la transformación. No dice la cuarta, pero pues se sobreentiende. Se supone las fuerzas castrenses no deben intervenir en asuntos políticos, ya se agacharon y cuidado. Ed Ávila, la misión primordial de las Fuerzas Armadas es salvaguardar la integridad y soberanía del pueblo de México. Qué lastimoso ver al secretario de la Defensa de lamebotas del presidente. Carmelita Ortega Aspeitia, regrese de nuevo porque perdí la transmisión. Regresé de nuevo. No, pero si ya está aquí, qué bueno. René Vázquez también, saludos, gracias. Susana Espinosa, esta declaración estaba planeada desde antes con AMLO. Mari Reyes, buenas noches, gracias también por participar. Gloria López, no hay manera de justificar, estamos hartos de palos de ciego. Cada puntada del remedio del presidente es de pasos para atrás. Si no han demostrado hacer lo propio contra la delincuencia, entonces es para frenar a los inconformes, a los civiles contra el gobierno, es lo que plantea. María Elena Díaz, feliz noche para todos, dice esta comunidad educada y atenta, dice atenta también con el acontecer de nuestra patria, con la batuta, gracias de Juan María. Jesús Bautista, buenas noches también, gracias, dice, voy a estar un rato, qué bueno que nos acompañe el tiempo que pueda Jesús, si tiene que trabajar y tiene una actividad, ya saben que aquí se queda la grabación. Juan N. Hernández nos saluda,
y también Emma Rivera Medina. Ahí me quedo, Maru, para entrar ahora a lo que escribió en el diario Crónica Raúl Trejo del Arbre. El ejército hace política y hace negocios, así titula. El poder económico y político que el presidente López Obrador les ha conferido a las Fuerzas Armadas tiene dos consecuencias ominosas. Por una parte, nuestras Fuerzas Armadas, y muy especialmente el Ejército, quedan expuestos a tráficos de influencias, comportamientos discrecionales e incluso a posibles actos de corrupción. Por otra, adquieren una politización que contradice su proverbial e indispensable neutralidad. El sábado, en la conmemoración por la Revolución Mexicana, el secretario de la Defensa respaldó expresamente el proyecto político del partido en el gobierno. Es costumbre que los jefes militares permanezcan al margen de las disputas políticas, pero al general secretario no le pareció inapropiado abogar por la llamada Cuarta Transformación, que es la bandera propagandística de Morena y el presidente de la República. Y bueno, viene luego la declaración. López Obrador ha querido revertir a su gobierno de ascendiente histórico, asegurando que encabeza una transformación que tiene tanta relevancia como la independencia, la reforma liberal y la revolución. Se trata de un eslogan publicitario que el presidente y su partido repiten, pero que no por ello tiene seriedad histórica. El significado que alcance el actual gobierno habrá de aquilatarse mucho más adelante y no dependerá de sus lemas políticos. Es parte de lo que escribe Raúl Trejo del Arbre en el periódico Crónica. Y miren, quien se fue, pero puntual con todo este problema, es el escritor, el novelista, historiador Héctor Aguilar Camín, quien en Milenio escribió: ¿el general politiza a las Fuerzas Armadas? Pregunta. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, llamó a los mexicanos a unirse al proyecto de nación del gobierno. Y viene el texto. Dijo antes, también voy a brincarme porque ya lo escucharon ustedes, no sé si el general secretario tiene representación cabal para hablar a nombre de las Fuerzas Armadas, que incluyen a la Marina, y de la Guardia Nacional, sobre la que no tiene mando formal. Eso se los decía yo desde hace rato. Sí, cuando hace esa declaración, él debió hablar por la Sedena, por la Secretaría de la Defensa, ni por Marina, ni por la Guardia Nacional, pero pues para que vean ustedes en dónde andamos. Lo que sé es que desde su posición militar le está pidiendo a los mexicanos una adhesión política al proyecto del partido que está en el gobierno. Esta toma de partido por el proyecto del grupo en el poder pone en entredicho la neutralidad política del orador. El general secretario no puede invocar la unidad nacional cuando llama a secundar un proyecto de gobierno que es cualquier cosa menos una oferta de unidad y que hoy por hoy, después de la elección de junio, no tiene la mayoría de los votos de los mexicanos. Sacar al ejército fuera de la refriega política fue clave para pacificar el país en los años que siguieron a la revolución. Costó aplastar 3 rebeliones militares, la huertista del 23, la de Gómez y Serrano del 27 y la de Gonzalo Escobar en el 29. El último presidente militar de México fue Manuel Ávila Camacho, del 40 al 46. El primero civil fue Miguel Alemán. Desde entonces, las Fuerzas Armadas han sido soporte políticamente neutral de los gobiernos civiles en el más largo periodo de paz que ha tenido el país. Nada agradeció tanto a la nación a los militares como su retirada de las pugnas políticas, porque el ejército metido a la política fue siempre germen de discordia armada. Ahora el general secretario ha puesto unas palabras imprudentes de más sobre ese fuego apagado. ¿Lo quiere reavivar? Es lo que pregunta Héctor Aguilar Camín, un excelente artículo hoy en el periódico Milenio. Quien quiera retomarlo lo puede ver ahí. El perredista Guadalupe Acosta Naranjo, ciudadano secretario de la Defensa Nacional General Luis Crescencio Sandoval presente. Esto lo dice en Twitter. No hay nada más riesgoso para la institución que usted dirige y para la salud de la República que el ejército participe en negocios, intervenga en política partidista y se mantenga en las calles. Prudencia es lo que le pide. Por su parte, también Fernando Belauzán le dice al secretario Sandoval:
Las Fuerzas Armadas son parte del Estado mexicano y resulta aberrante y desafortunado que usted promueva desde su cargo el proyecto político de una facción, aunque sea la que hoy gobierne. Eso no conviene al ejército, ni al país, ni a la democracia. Como pueden ver, es una luz de críticas. Por supuesto, ya están los paleros dando a todo lo que dan, tratando de demeritar lo sucedido, justificarlo, lo que no hubieran hecho en otros tiempos. Luis Pasos, el ejército está para salvaguardar la seguridad nacional y auxiliar a la población en caso de emergencias, no para invitar a los ciudadanos a sumarnos a ningún proyecto político. 100 planas, por favor, general Luis Crescencio Sandoval. Y fíjense que cuando yo vi todo lo que ocurrió el sábado, me dio risa porque dije, parece festival de primaria, el andar con los sombrerudos y el movimiento, o sea, me pareció de veras de país globero. Y bueno, pues acerca de esto, escribe en El Financiero Juan Ignacio Zavala, el desfile. El sábado se llevó a cabo en el Zócalo uno más de los eventos que tanto le gustan al presidente, ver a las Fuerzas Armadas desfilar disfrazadas de personajes históricos. Estos eventos realmente le hacen la vida al señor presidente. Nunca está más feliz, aplaude, se para, señala, se ríe y en su fuero interno ha de sentir que está participando en una especie de taller de historia viva, si no es que participando activamente en los episodios históricos que lo llenan de emoción. Cada vez sus lugares de honor están más cerca del desfile. En cualquier momento se disfraza de Huitzilopochtli, de Pino Suárez o de Madero y se pone a desfilar por Reforma, saludando al noble y leal pueblo mexicano. Uno podía ver en la televisión al presidente invadido por la alegría, mientras los y las cadetes pasaban frente a él con disfraces de villistas, adelitas, zapatistas y demás grupos revolucionarios. También desfiló un grupo de otomíes de Querétaro, perdón, que como todos sabemos, déjenme tomar un poquito de agua, creo que es necesario. Bueno, así que podemos imaginar al presidente y a su señora esposa comentando el desfile, escribe en El Financiero Juan Ignacio Zavala. Mira, Beatriz, ahí viene Emiliano Zapata, qué emoción, viva Zapata. Jaja, mi amor, pero no es el de veras. Contrólate que estamos saliendo en la tele. Viva Zapata. Es de que me gana la emoción. Debería haber invitado al Biden y al Trudeau a que vinieran a ver esto. Está padrísimo y hubieran conocido nuestra historia, que es increíble. Aunque claro, yo les conté algo, pero de manera muy apretada por el tiempo. La verdad es de que me cayó bien el Biden, aunque ya lo vi bien ruco, como que madreadón. Andrés, ya, ahí vienen las Adelitas, qué bien vestidas y qué bien cantan. Me encantan muchísimo las Adelitas, grandes personajes, solo se comparan con las amazonas griegas. Nuestra historia es única. Te conté que a Mussolini le pusieron Benito por... Ya nos dijiste a todos. Disfrutemos el desfile, ¿quieres? Claro que sí, mira, ahí viene Pancho Villa. ¡Viva Villa! Pancho, acá, saluda. Ese no es Villa. ¿Quién es? Es el papá del Checo Pérez, que se puso bigote para desfilar. Pues por la panza yo pensé que sí era. Aunque claro, don Doroteo sí que tenía grandísima personalidad. Los gringos sí que lo odiaban así como yo los fifís, jaja. Y así por el estilo se la han de haber pasado en el desfile. Es probable que ya para diciembre vayan a hacer una gigantesca pastorela y en la que el general Sandoval la haga de San José y adivinen quién va a ser el niño Dios. ¿Adivinen? Bien el artículo de Juan Ignacio Zavala en el periódico El Financiero. Voy con más comentarios de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos. Urscam nos está saludando, dice, saludos de tu nieto que te está escuchando, me imagino que debe ser Oli. Hola Oli, qué gusto que estés por allí oyendo a tu abuelo Juan. Francisco Aceves Silver, y quiero decirles que le encanta aparecer, ya me ha acompañado a grabar en Mega Noticias, hemos hecho algunas grabaciones, pero él le gusta mucho todo esto, así que es una maravilla saber que lo tienes por ahí oyendo a su abuelo. Gracias, Urs. Don Paco Aceves Silver
ni se modificará la Constitución si no hay traición en VAX México. Ricardo Blanco, buenas noches, amigo Naveja, hoy es mi cumpleaños. Bueno, entonces Ricardo, un fuerte abrazo, pásela muy bien, ojalá lo estén festejando como corresponde y pásela muy bien lo que resta de su cumpleaños. Gracias por acompañarnos. Karime Peña habla de corrupción cuando Loret lo acaba de destapar todo. Ahorita vamos a hablar de eso. Joe Martínez, que don Chencho Sandoval. Mari Reyes, me pareció que el general está faltando al artículo del reglamento de la milicia que les prohíbe inmiscuirse en política, todo por quedar bien con su jefe, le debería dar vergüenza. Ya, de hecho, Mari, por eso les leí el artículo. Lourdes Carmona, buenas noches. Gloria López, disculpen mi ignorancia, ¿qué significan esas bandas del secretario de la Defensa? Entiendo las medallas, pero nunca había visto las bandas. Ahí le va, Gloria. Gloria está en Monterrey. También yo lo escuché, lo leí en algunas personas. Lo que sucede es que previo al desfile, el presidente condecoró a los dos secretarios, al de Defensa y al de Marina, por su labor, por su honestidad, por su valor, todos los bienes, y les pusieron esas bandas que tenía atravesadas, como suelen utilizar algunos mandatarios en América del Sur. Y eso era las bandas que traía el secretario de la Defensa Nacional, correspondían a la condecoración que previamente recibió del presidente de la República. Ahí no hay bronca, ¿no? Si López Obrador quiere darles más y pues está tan agradecido con que los militares le están cumpliendo todos sus sueños, bueno, pues ahí tienen. Esa es la explicación, Gloria. YHGRO, como Guerrero, ya no ponga a esos que se arrastran como culebras con todo el dinero que les están dando. ¿Qué esperan? Ya perdieron la dignidad y la lealtad. Don Jaime Torres, Uro Azul Caminante, todos por la revocación, y así evitamos que caigamos en un Venezuela. Ya es tiempo de que vayamos todos por la revocación. Pues la revocación nos va a obligar a analizarla desde diferentes ángulos, don Jaime. Vamos a platicar más, pero ahí nos quedamos porque es importante refrescar lo siguiente. Animal Político publicó hoy en Twitter: la administración de López Obrador ha enviado a 80,210 militares a las calles para tareas de seguridad pública. Cifra récord. El número más alto era de 2011 con Felipe Calderón, cuando hubo 52,690 soldados desplegados. Y ustedes pueden leer más en Animal Político, pero por lo pronto les voy a presentar esta gráfica que también Animal Político, quienes puedan apoyar Animal Político, pues viene muy, muy bien, porque se trata de un proyecto periodístico de una gran importancia. Bien, no se abrió más, pero bueno, miren, aquí tienen ustedes: militares en tareas de seguridad rompen récord con López Obrador. Y aquí pueden ver ustedes 80,210 al 2021. Y comenzó en 2006 con 37,253 en la era de Calderón, cuando empezó su administración, y subió hasta 52,690. Luego bajó en el sexenio de Peña, 34,529, y sube hasta los 52,807 en el 18, que es cuando termina el gobierno de Enrique Peña Nieto, y llega el correspondiente de Andrés Manuel López Obrador. Así que la presencia de los militares, cuantiosa, y también vamos a señalar lo siguiente con respecto a los mismos militares, porque les quiero mostrar nuevamente, es parte de este reportaje, la presentación. Realmente es una presentación del reportaje muy bien hecho, que fue desarrollado por Latinus y que desarrolló el equipo que dirige Carlos Loret de Mola, que permitió que Isabela González nos diera la siguiente información. Vamos a escuchar, porque esta es la parte de la corrupción que se revela en el aeropuerto de Santa Lucía. Es un ejército profesional, con oficiales honestos. Son
leales servidores de la nación. En una revisión a 966 contratos que la Sedena ha entregado entre 2019 y 2021, Latinos encontró que en las obras del nuevo aeropuerto participan empresas fantasma y sociedades investigadas por el desvío de recursos. El ejército dividió la construcción en 26 frentes, cada uno dirigido por un ingeniero militar que tiene la facultad de contratar las empresas que requiera su área. De los 966 contratos revisados, 7 de cada 10 fueron entregados por adjudicación directa. El resto se dio a través de invitación a 3 personas. Es decir, el ejército no abrió la puerta a que cualquier empresa pudiera participar, ni impulsó la competencia para obtener mejores precios. Tampoco recurrió a contratos marco, ni involucró a testigos sociales para evitar actos de corrupción. Eso ahí se me fue. Voy a regresarlo un poco para que ustedes lo vean, que es parte... Tratos que la Sedena ha entregado entre 2019 y 2021, Latinos encontró que en las obras del nuevo aeropuerto participan empresas fantasma y sociedades investigadas por el desvío de recursos. El ejército dividió la construcción en 26 frentes, cada uno dirigido por un ingeniero militar que tiene la facultad de contratar las empresas que requiera su área. De los 966 contratos revisados, 7 de cada 10 fueron entregados por adjudicación directa. El resto se dio a través de invitación a 3 personas. Es decir, el ejército no abrió la puerta a que cualquier empresa pudiera participar, ni impulsó la competencia para obtener mejores precios. Tampoco recurrió a contratos marco, ni involucró a testigos sociales para evitar actos de corrupción. Ahí tienen esta presentación del reportaje, ustedes lo pueden ver en el sitio de Latinus en YouTube, ahí pueden observar completo este reportaje muy bien logrado, porque imagínense, nada más les digo esto, revisar 966 contratos, imagínense la chamba que significa, y no solamente revisarlos, sino confrontarlos, acudir a domicilios donde se supone que estaban esas empresas que han recibido las adjudicaciones directas. Cuando tomó posesión López Obrador, y les he puesto esa grabación en infinidad de ocasiones, prometió que no habría una sola asignación directa. Este es el gobierno que más asignaciones directas ha realizado en la historia del país, puras asignaciones directas que son las propicias para la corrupción. Palabras de López Obrador, ni siquiera son palabras mías en este sentido. Mark GPZ dice: buenas noches, se cumple el dicho, no hay general que resista un cañonazo de 50,000 pesos. Esa era la expresión de Álvaro Obregón. Karime Peña, creo que estamos presentando un peligro próximo para México, así es. José Rodríguez Jauregui dice: 1, qué mala declaración del general Sandoval. 2, qué peligro es para México que los militares se inmiscuyan en política. 3, qué ostentación tan chafa en los uniformes. Y 4, qué despilfarro en el desfile. Qué chafa, ¿no? La verdad, a mí se hizo de primaria, se me hizo un montaje de veras de primaria, como para que fuese. A mí me ha tocado ver desfiles militares de veras de un gran nivel, porque tenemos las condiciones, tenemos los equipos, tenemos al recurso humano que puede hacer grandes representaciones. Esto fue de veras como para ir a la rondalla tapatía que va a presentar una muestra de lo que pueden hacer o que vivieron en la Revolución Mexicana, una verdadera calamidad. Gracias a Yolanda Solano, también un gusto para nosotros. Jaime Luis Caballero, las declaraciones del jefe de la Defensa Nacional en favor de la 4T ameritan su destitución, pero en este país no pasa nada. Por lo menos en este sentido no va a pasar nada, José Luis. José A. García, fíjate lo peligroso, Franco el dictador por años acuñó en sus monedas, gracias a Dios el ejército y al pueblo el fascismo. Dice Marilu Camporrico, muy bien, la senadora Lili Telles, gracias a Tony Ace Arreg por su comentario. Don Margarito Fajardo Guzmán, este secretario de la Defensa Nacional, habla que los militares están para darnos la seguridad. ¿De cuál seguridad habla? Jesús Bautista, Lili Telles es una mujer muy valiente, dice, es mi ídola, dice Mario José Rojas, saludos maestro, también saludos Mario.
Emiliano Villa, y ahora que tendremos que resucitar a Emiliano Zapata en cada uno de nosotros, ¿quién se apunta? Pues tampoco tenemos una historia bastante mal contada. Estaba oyendo a Alejandro Rosas en días pasados hablando de la revolución, y en el caso de Emiliano Zapata, daba él, dice, miren, hay algunos detalles que no sabemos. ¿Saben cuál era la bebida favorita de Emiliano Zapata? El coñac francés. ¿Saben cuál era la comida favorita de Emiliano Zapata? La comida francesa, eran sus favoritas. No tiene nada extraordinario. Lo que pasa es que nos quieren vender la figura del pobre campesino. No, Emiliano Zapata era un hombre con mayor mundo, tenía más mundo que el presidente que tenemos ahora en México. Él nunca fue presidente de México, pero pues allí les paso comentarios que hizo el historiador Alejandro Rosas, que se la sabe de todas en esta materia, y pues yo nada más reproduzco parte de lo que me tocó escuchar en esa entrevista. Bien, voy a leer algunos comentarios más porque ya me quiero cambiar de tema, y pues seguramente hay algunos más a este respecto. Don Teodoro Méndez, saludos a todos, nos está escuchando, muchas gracias. También a Teresina Couch, gracias por participar. Sacramento A. Castro Trejo, saludos. Víctor Lira nos saluda desde Rosarito, Baja California. También nos saluda Mel Madrigal. Buenas noches. Marta Perry, la Guardia Nacional no puede defender al país porque en el sur de México los de las caravanas hicieron correr a la Guardia Civil con palos y pedradas. Eso no es defender al país. Juan Flores, el general olvida que la lealtad está a la patria, no a un político, ni más ni menos. Mel Madrigal, es la forma de pagarle al ejército su incondicionalidad a López, igual pasó en Venezuela con Chávez. Es lo que es parte de lo que hemos venido comentando en esta situación, lamentablemente, que pues qué podemos decir. También está el comentario de Mayeli Turriría. Dice, excelente inicio de semana. Karime Peña nuevamente nos saludó. María Guadalupe Pérez Arriaga, buenas noches a todos. Igual nos saluda Daniel Viñó. Ahí me quedo, Maru, para entrar a otro tema. Híjole, no puedo decirlo de otra manera. Qué falta de dignidad del secretario de Salud, Jorge Alcocer. Qué manera de arrastrar prestigio, trayectoria. Él salió la versión de que había presentado su renuncia, pero el viernes él mismo aclaró que él se irá cuando el presidente de la República le pida la renuncia. Pero hay versiones de que por lo menos en otra ocasión y en esta ha presentado su dimisión, pero se van los secretarios cuando López Obrador quiere y no cuando lo desean los secretarios. Pero no quedó en eso. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció este fin de semana durante un foro que en el país se presentan pequeños indicios de una cuarta ola del COVID-19. En la clausura del Congreso Internacional Salud Mental y Prevención de Adicciones en la Construcción de la Paz, el secretario agregó que no quería que ese tema pasara a la prensa, los distorsionadores de la verdad. Y para que no crean que esto que estoy diciendo es falso o que lo estoy leyendo de memoria, pues aquí tienen la declaración del propio secretario con respecto a esa situación. Es un poquito ruidosa, pero ustedes van a poder escuchar tal como lo ha señalado. Todos ustedes. Me quité el cubrebocas para poder hablar y como cierta sana distancia existe, porque hoy se nos presentan pequeños indicios de una cuarta ola. No quiero esto que pase a la prensa para no señalar que ya dije esto y que dije el otro. Son esos potenciadores de la verdad o distorsionadores de la verdad. Estos distorsionadores de la verdad. No quiero que pase a la prensa. Fíjense qué irresponsable. Qué irresponsable el secretario de Salud, que en lugar de advertirnos a los mexicanos, que sería su chamba, en lugar de advertirnos a los mexicanos de que viene una cuarta ola, en el caso de México, en otros países ya hablan de una quinta ola, está dándole vueltas y está ocultando la información. De ese tamaño es la irresponsabilidad
del secretario. Y miren, en esto, el doctor Francisco Moreno Sánchez escribió en Twitter: primero fue Europa, ahora los casos en Estados Unidos han aumentado exponencialmente. Es tiempo de cuidarnos. Tenemos solo el 49% de la población con esquema completo y sin miras a tener refuerzos. El mismo doctor Moreno: el promedio de vacunación para COVID-19 en los últimos 7 días ha sido de 148.420 dosis diarias. A este ritmo alcanzaremos el 75%, ¿saben para cuándo? Para junio del 2022. Para entonces los primeros en haber sido vacunados habrán perdido inmunidad. Se sigue poniendo en riesgo el futuro de la pandemia. Ahí tienen información de alguien que sabe, sí, de alguien que sabe y mucho, que es el doctor Moreno. Y hoy por la mañana en su noticiario en Imagen Radio, Pascal Beltrán del Río entrevistó a la doctora Lori Ann Jiménez Fibi a este respecto. Creo que es muy importante en este momento que toda la gente entienda que no nos hace ningún bien minimizar el riesgo que se tiene de tener una cuarta ola en este momento. La situación, como ha sido en otros casos, ¿no? Ya llevamos en esto casi 2 años y creo que hemos aprendido muchas cosas, y entre otras esto. Cuando en diciembre del año pasado, diciembre y enero de este año, inició lo que fue nuestra peor oleada. Esta inició primero con un repunte muy grave en Europa, que después se extendió a Estados Unidos y después a nosotros. En este momento la situación en Europa es realmente muy, muy grave. Es decir, Europa como continente ya rebasó ahora el número de contagios en este pico, ya rebasa todos sus picos previos. Estados Unidos está también en un repunte ya franco que parece tener una tendencia muy grave. Y aquí en México no nos ha llegado como tal, es decir, ahorita los indicadores son que tenemos el descenso de nuestra tercera ola, ya se desaceleró, es decir, que ya no hay un descenso como tal, sino que va muy lento, es lento en donde se está dando y se está volviendo esto como una meseta en la mayoría de las entidades federativas, aunque sí hay que decir con claridad que Baja California, Chihuahua, Coahuila y Sonora ya tienen lo que sería el principio de un repunte. Otros estados como Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Oaxaca están ya en una meseta, lo cual indica que lo que viene después de esto es comenzar a aumentar. Ahí tienen parte de esa entrevista que Pascal Beltrán del Río realizó con Lori Ann Jiménez Fibi, quien es profesora e investigadora de microbiología en la UNAM. Bueno, pues ahí tienen, otra vez tenemos la gracia de unas semanas de conforme a lo que está pasando en el país. Y entonces esto es irle tomando tiempo al tiempo, es ir advirtiendo. Y bueno, ¿por qué razón llevó López Obrador a Hugo López-Gatell a Washington? Qué irresponsabilidad del presidente de la República, qué ligereza, qué manera de explicar decisiones. ¿Por qué los llevó? Pues nomás por joder. Es lo único que faltó decirle al presidente de la República, porque ya saben ustedes que lo acompañó a la reunión México, Canadá, Estados Unidos. Bueno, lo del doctor Alcocer pues fue un rumor. Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos con el desempeño del doctor Jorge Alcocer. Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano, creo yo, que haya habido un secretario de salud así. Premio Nacional de Ciencia. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Ahora invité a Hugo López-Gatell por 2 razones. Primero, porque él está encargado del programa de combate al COVID. Es su tarea desde el principio. Es público y es notorio que él es el encargado. Que además es un experto, reconocido por científicos. Pero la otra razón fue también para reconocerle por su trabajo y
por la forma en que ha resistido todos los embates. Porque cuidado que lo han atacado, ¿eh? Entonces, lo invité por eso, también. Porque les produce mucho enojo a los reaccionarios, a los del bloque conservador. Y a veces hay que, pues, no olvidar el sentido del humor. Este es un payaso, esto no es un presidente, ¿eh? Este es un payaso. Y está en su show cómico musical. Perdón que haya mencionado de esa manera. Pero a ver, yo les pregunto, ¿les parece de un presidente estas afirmaciones? ¿Les parece que sea la explicación del presidente de un país, cualquiera, el que fuese, desde muy pequeñito hasta muy grande? Reaccionarios, a los del bloque conservador. Y a veces hay que, pues, no olvidar el sentido del humor. No es gracioso. Andrés Manuel López Obrador, hay más de 500,000 muertos que entre López-Gatell y tú han propiciado por la falta de cuidado, por la falta de protección, por la irresponsabilidad que han tenido. No es gracioso, no es para andar con payasadas. Esas payasadas ya costaron vidas, esas payasadas ya nos han arrastrado a miles y miles de mexicanos. Si a ustedes les parece que eso es del presidente de un país, pues ahí les dejo las reacciones y pues por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos con este presidente que cada vez nos presenta una situación más lamentable. Otro tema, el doctor Javier Tello dice, la NOM de vacunación contra la influenza indica dar prioridad a menores de 5 años, mayores de 65 y adultos con inmunocompromiso. El resto de la población tiene 2 alternativas. 1, vacunarse en privado. 2, checar si su gobierno estatal compró vacunas por su cuenta como se hacía en la Ciudad de México. Esto es en otro ámbito de las cosas. Así que, bueno, pues ya les señalé esto que se refiere al tema de salud en el país. Más comentarios de ustedes que están en la transmisión. Marta López, el ciudadano general olvida que la lealtad de las Fuerzas Armadas son hacia el país y al ciudadano común, que ellos son nuestros empleados y que nosotros pagamos sus sueldos, no el gobierno ni el presidente. El gobierno no genera ningún dinero, el dinero lo generamos nosotros, los ciudadanos. Abigail Vasconcelos Castellanos, saludos a toda la comunidad, también gracias. También Marta López dice, es un placer estar aquí, gracias por el comentario. Georgina Martínez nos saluda desde Monterrey. Fran Libra también buenas noches. Isaura PB igual, gracias por estarnos acompañando. Blanca Alicia Cantú Garza dice, nuevamente encriptó AMLO todo lo relacionado de sus obras faraónicas como seguridad nacional, acaba de decretarlo, será a raíz de lo que sacó Loret. Pues no lo duden. ¿Por cuántos años todavía están guardados los datos de cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México? Será hasta que muera. Y miren, lo que está diciendo Blanca Alicia es importante porque el fin de semana se registró la caída de bloques de concreto en los segundos pisos de la Ciudad de México y efectivamente la información de estas obras está encriptada, está asegurada. José Rodríguez Jáuregui López ya es un dictador. Don Teodoro Méndez, no sé si escuchó al lambiscón de Arreola. Arreola para mí no es nada, ¿no? Lo conozco bastante bien, sé de dónde viene. Bueno, no, para mí no me amerita ni siquiera mencionarlo. Juana Monroy, el secretario de la Defensa, se nota muy agradecido a López por todo el dinero asignado al ejército, así como a todos sus familiares que tiene metidos en diferentes puestos de gobierno. Claudio Álvarez, abrazos no balazos contra la delincuencia, es más bien aplausos no balazos en esta T de cuarta. Doña Elena Lara, gracias por estar aquí como siempre, doña Elena, nos da mucho gusto. Victoria Merino, buenas noches, dice, están acostumbrándose al dinero y al poder. Daniel Viñó, lo que hizo el general es una traición, debe ser neutral ante todos los ciudadanos, juicio militar. Y es en donde están muchas personas coincidiendo con esto que están comentando algunas personas y creo que viene bien. Juan Guadalupe Cristerna Torres, ¿en cuántas batallas ha luchado como para recibir tantas condecoraciones? Saludos, comunidad pensante. ¿Sí?
dice Emiliano Villa, las bandas del general son por cada inocente que matan. Está duro eso, está duro. Gracias a Víctor Manuel Acevedo Rodríguez también por participar. Don Paco Aceves Silver, si las cosas siguen empeorando, ¿cómo van? ¿Quién nos garantiza que haya elecciones en el 24? Bueno, pues gracias también. Dice Emiliano Villa, las Fuerzas Armadas me mataron un primo solo porque se integró a las autodefensas en contra de los narcos. Alicia Valles, ¿qué podemos hacer nomás criticándolo? No, hablen como él, lento y atontado, lo hace para que le entiendan los pobres. Eso no lo había escuchado, pero tienes razón. Oscar Orduño Guillén, estamos jodidos. AMLO pasó paso a paso, pero muy avanzado, está entregando el país a los militares y la oposición, los empresarios y la sociedad agachados sin reaccionar. ¿Qué podemos hacer? Artemisa Frausto, la detención de la esposa de Mencho, pura faramalla de AMLO, puesto que no encarcela a sus amigos del cártel de Sinaloa, del Chapo. Al contrario, es lo que muchas personas están señalando también. Lindolfo Acosta, este gobierno se presentó cada día más un gobierno de borrachos que salen de la cantina dando pasos para atrás y medio paso para atrás, lo mejorcito de lo peorcito. También está el comentario de Rojas Klaus, dice tarde aquí escuchando, gracias. Y dice Marta López, maestro, ¿qué de cierto hay en la noticia de que se está cayendo el segundo piso? Se cayeron unos bloques, eso es lo que ocurrió el pasado fin de semana y eso es lo que les estaba comentando para que tuvieran ese detalle de la información que ha estado circulando. Déjenme ver si me faltan muchas cosas que quería comentarles. Por ejemplo, Mario Di Costanzo dice: el gobierno no ha vendido el avión, no bajó la gasolina, no acabó con el desabasto de medicamentos, no disminuyó la pobreza. ¿Cómo le puedes creer que bajará el costo de la luz? Esa es una pregunta. Y quiero que ahora vean esto que comentó Broso en su espacio en Latinus. Y ahora la reunión trilateral con Biden y con Trudeau, en la que ya pues, no pudiste hablar como esperabas, porque tuviste que explicar mejor por qué tu reforma energética les va a convenir a todos, aunque todos pierdan su pinche dinero. ¡Ay, Andrés! Si era obvio que en Washington ese tema era importante, uno se pregunta, ¿por qué no te acompañó a Estados Unidos Manuel Bartlett? ¡Órale! A ver ustedes, ¿por qué creen que no llevó a Manuel Bartlett, el presidente de la República? Pues ya todo el mundo sabe que hay causas que se han seguido en contra de Manuel Bartlett y que no se han aclarado, nunca se han aclarado. Oigan, rápidamente, porque esto también ocupa mucha importancia, la publicación de Claudia Sheinbaum y el futuro de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México es la gran baza de la izquierda de su país, licenciada en física, y aquí les voy a presentar. No voy a hablar mal de un gran periódico como es El País, pero la verdad es que lo que se ha comentado con respecto a esta entrevista diera la impresión de que es la consecuencia de la visita que recientemente el presidente de Prisa, la empresa holding que tiene entre sus empresas El País, hizo junto con el presidente de Milenio, de los periódicos Milenio, al presidente López Obrador. Desafortunadísima esta entrevista, y les estoy mostrando, realizada por Javier Lafuente. Dice: el día, fíjense ustedes, el día que se anunció el fin de la guerra de Vietnam en abril de 1975, una niña mexicana de 12 años se sintió orgullosa. Ella había contribuido al final de ese conflicto que tenía en vilo a medio mundo con su protesta en la escuela unos meses atrás. Su activismo había tenido el efecto deseado, o al menos eso pensó entonces. A sus 59 años, sentada hoy en una imponente librería, en la antesala de su despacho, Claudia Sheinbaum se ríe al recordar el episodio. ¿A qué viene todo esto? De verdad que fue muy desafortunada esta publicación en el periódico El País, y pues se ha criticado por propios y extraños por la forma en que se presentó.
Dice Frida García, se le cayó una escuela por corrupción matando a 26 niños y maestras. Se le cayó el metro por no darle mantenimiento matando a 27 usuarios. Se le desmorona el segundo piso del periférico sobre automovilistas. Si la pongo de presidenta, ya no seré el peor de la historia, AMLO. Es lo que dice Frida. Y esto es muy bueno, ¿eh? Latinus, de lo único que no es responsable, es de lo único que sí se siente responsable. Aquí cuando Claudia Sheinbaum terminó con la guerra de Vietnam, es una sátira de Van Pipe en Latinus que no se la pueden perder, no se pueden perder. Vean ustedes, son unos cuantos segunditos, pero véanlo. Entonces hay personas que se han dedicado a escribir, criticando. ¿O no? Es pregunta. Ahí tienen esto que produjo Van Pipe y que está bastante bueno, bastante bien logrado. Manuel Isea nos va escuchando rumbo a Monterrey. Muchos saludos, gracias Manuel. Judith Esquivel, buenísimo el reportaje de Carlos Loret. No, fue de la reportera Isabela González, fue la que Carlos lo presentó nada más para tener la claridad. Gerardo GH, como Seguridad Nacional, debió atender los problemas de inseguridad en el país. Eso es un caso de seguridad nacional y no sus obras faraónicas. También Marilú Camporrico, eso es lo que le gusta al Mugre Peje, corrupción y más corrupción. Juan Carlos Camacho, ¿cómo estás, Juan Carlos? Mi querido Juan María, buenas noches. Pues mal y de malas, se viene la cuarta ola de COVID y por lo visto, para variar, nos va a pegar de lleno y nosotros mal parados. Los adultos mayores y los maestros deben ya aplicar refuerzo de su vacuna y con esta nueva ola estarán más vulnerables que nunca los niños y los adolescentes en riesgo. El resto de la población a salvarla como podamos, porque el secretario de Salud le preocupa más lo que la prensa diga que salvar las vidas que debe salvar. Gracias, Juan Carlos. Mariel Silva, buenas noches. Patricia González nos saluda desde Monterrey. Emiliano Villa, los verdaderos soldados y héroes son los periodistas que todavía están poniendo sus vidas en riesgo para informarnos. Julián Sierra, recordemos que el mismo López Obrador dice que siempre el presidente en turno está enterado de los grandes negocios, por lo tanto él sabe de los negocios del ejército en la construcción del aeropuerto y los tramos del Tren Maya. Marta López, este gobierno es el gobierno de la corrupción y la opacidad, gracias a Concepción Márquez. También Julián Sierra, en donde escucha a Rosas, pues aparecen muchos programas. Yo lo vi en una entrevista que le hicieron en el equipo de Adela Micha. Gloria López, ahora con los militares estará pensando en sembrando, ni lo quiero decir, pero la verdad da miedo. Gracias, Gloria. Marta López, tan mediocre el desfile como el presidentito. Daniel Viñó, no tenemos el 50% siquiera, pues a muchos de nosotros que nos vacunaron a inicios de año ya nos requete caducó. Don Paco Aceves Silver, Alcocer es tan penitente que en un acto público donde hay prensa se atreve a declarar: no quiero que esto pase a la prensa otra vez. Dice, un penitente, dice don Paco. Gracias también a María Guadalupe Pérez Arriaga, a Austraberta García, a Juana Monroy y bueno, pues les quiero agradecer que a Sam Pisa, Sofía Navarro, Lobo Jerónimo, Luz María Negrete, Concepción Márquez y Julián Sierra, porque el tiempo ya me atropelló, ya me alargué muchísimo en la emisión de hoy y pues yo no quiero abusar de su paciencia. Gracias por habernos acompañado en la emisión de hoy. Los invito a que sigan utilizando la mascarilla, la sana distancia, porque esto se va a poner feo otra vez. Hay que vacunar a los niños, eso es también muy importante. Por hoy es todo, que Dios los bendiga, cuídense mucho.